Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Ayurveda conmigo, que próximamente este canal se llamará Un Portal conmigo. Yo sé que he estado muy perdida desde hace varios meses que no publico, estuve en un proceso espiritual muy profundo y pues tuve que parar por un tiempo, pero la idea es retomar hoy con toda. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Elizabeth, soy estudiante y practicante de medicina Ayurveda. El objetivo de este espacio es transmitir el conocimiento que me han pasado mis maestros y bueno, a todo el mundo, sí, a todo el mundo, transmitirlo, que todo el mundo conozca Ayurveda, porque siento que información tan valiosa y tan maravillosa, todo el mundo necesita conocerla. Entonces, bueno, es por eso que estoy en esta plataforma de Patreon. Entonces, el día de hoy quiero hablarles un poquito sobre el lenguaje que utiliza la medicina Ayurveda. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la astrología habla de, tiene su propio lenguaje, ¿no? Que son los 12 signos, ¿no? Que Escorpión, que Tauro, que no sé qué. Si nos vamos al psicoanálisis, tiene su propio lenguaje. Si nos vamos al diseño humano, tiene su lenguaje. Bueno, cada ciencia tiene su propio lenguaje. Y el lenguaje de la medicina Ayurveda es el lenguaje de los 5 elementos. Entonces, antes de ir allá, esta medicina, digamos que se alimentó de 6 grandes filosofías. Dentro de esas 6 grandes filosofías están la filosofía del yoga, que ya luego también les voy contando cómo el yoga tiene un papel súper importante en todo el proceso de sanación del cuerpo. Tiene también, se desprende o sacó extractos de la filosofía Samkhya y otras 4 filosofías que ahorita no voy a profundizar. La filosofía de donde saca el lenguaje de los 5 elementos es la filosofía Samkhya, súper importante. Y esta filosofía sostiene que todo el universo, pues que toda la naturaleza está construida a partir de los 5 elementales. Esos 5 elementales son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Son los ladrillos de construcción. ¿Qué quiere decir? Esta piedra tiene los 5 elementos, yo tengo los 5 elementos, este computador, ese celular, todo tiene los 5 elementos, excepto pues los elementales en sí. El agua es solo agua, la tierra es solo tierra. Pero de resto todo lo otro tenemos los 5 elementos. Y esos 5 elementos tienen unas cualidades, y unas cualidades que los pueden describir. Ejemplo, el fuego es caliente, intrínsecamente el fuego es caliente, el agua es húmeda. Cuando nosotros podemos comprender las cualidades de esos elementos y los elementales en sí, va a ser muy sencillo entender como el perfil energético de la naturaleza y vamos a entender pues los principios básicos de tratamiento en el Ayurveda, que ahorita hablamos un poquito de eso. Pero siempre queremos ir a lo elemental antes de aprender de doshas y esas cosas que yo sé que muchos de pronto deben estar aquí como, ay, ¿qué será dosha, vata, pita, kapha? Pues esos doshas se componen de los elementos. ¿Qué quiere decir? Que debemos entender los elementos. E incluso antes de entender los elementos, vamos a entender un poquito las cualidades. Los antiguos rishis, que son los antiguos sabios de hace miles de años, los que escribieron los Vedas y esos textos sagrados muy antiguos, pues se dieron cuenta que en la naturaleza algo podía estar caliente o podía estar frío, o algo podía estar seco o húmedo, o algo podía estar o muy pesado o muy ligero. Sí, si yo comparo esta piedrita con esta piedrita, pues yo sé que esta está más livianita que esta. Y descubrieron o categorizaron todo en 20 cualidades, que ahorita se las voy a mencionar. De esas 20 cualidades salieron 10 pares de cualidades opuestas. El primer par de cualidad súper importante que quiero que tengamos muy presente es la cualidad del frío o el calor, ¿sí? Frío, algo es frío o algo es caliente o intermedio, pero en general son dos extremos de algo que le podemos denominar temperatura, frío o caliente. Hay otro par de cualidad, bueno, para ir poniendo ejemplos. Cada elemento o es frío o es caliente. O a veces hay unos raros que no se puede definir bien qué es, pero la mayoría o es uno o es otro. El fuego. ¿El fuego es frío o es caliente? Intrínsecamente es caliente. Todos los otros elementos son fríos. El único caliente es el fuego.
Otro par de cualidad muy importante, vital para el conocimiento de nuestro cuerpo y mente, es la cualidad de seco o húmedo. El agua es el único elemento que intrínsecamente es húmedo. De hecho, todo lo que se junta con el agua se humedece un poquito. De resto, todos los otros elementos son secos. O sea, la tierra es seca, el fuego es seco, el aire es seco, el éter es seco y solamente el agua es húmeda. Otro par de cualidades muy importantes, si algo es pesado o algo es ligero. Pesado, la tierra es pesada, ¿sí? Es el elemento más burdo, más, ¿sí? Que contiene más materia. El agua también es pesada, no lo es tanto como la tierra, pero también es pesada. El fuego es liviano, el aire es liviano y el éter, ahorita hablamos un poquito de qué es el éter, que yo sé que hay que será el éter, es lo más sutil de todos. Entonces ahí está ese par de cualidades. Otro par de cualidades muy importante es si algo es burdo o sutil, ¿sí? Lo burdo en general es como algo que tiene mucha materia, algo que yo puedo como sentir a través de los cinco sentidos, y en este caso es la tierra. La tierra yo la puedo tocar, la puedo oler, la puedo probar, ¿sí? La puedo ver. Algo burdo es eso. Lo más sutil puede ser, bueno, es el éter, que es el espacio, y el aire, por ejemplo. El aire no lo veo, lo siento, sí lo puedo sentir, pero no puedo olerlo, no puedo saborearlo, ¿sí? Entonces, con eso tiene que ver esa cualidad burdo o sutil. Otra cualidad también, otro par muy importante es si algo es estable o inestable. En el caso de los elementos, lo más estable que hay es la tierra. ¿Sí? Cuando tú te paras en la tierra, tú estás enraizado, estás así, como es el aire, por ejemplo, supremamente inestable, o como es el fuego, también se mueve con mucha facilidad. ¿Por qué es importante entender cuáles son las cualidades de los elementos? Porque si algún objeto en la naturaleza, si algún cuerpo en la naturaleza tiene mucho de un elemento, pues va a empezar a tener las cualidades de ese elemento o la mezcla de muchos elementos. Por ejemplo, si hay una persona con mucha tierra, ¿sí? Mucha tierra, muy probablemente va a ser una persona que tenga muchas cualidades de estabilidad. ¿Cómo es la tierra? Estable, ¿cierto? Si hay una persona que tiene mucho del elemento fuego, muy probablemente va a tener la cualidad de caliente a nivel físico, a nivel emocional y mental. Luego nos metemos un poquito más a eso cuando entendamos los doshas. A lo que voy es muy importante entender las cualidades de los elementos porque eso nos va a nosotros dar cualidades y no solo a nosotros, también a todo lo que hay en la naturaleza. Una sandía, una papaya, un arroz, un espacio, sí, el invierno, el verano, toda la naturaleza tiene cualidades. Y esas cualidades es como si le dieran una especie de perfil energético a cada cuerpo. Y lo que yo quiero entender es cómo yo me relaciono energéticamente con esas cualidades de lo que absorbo a través de los cinco sentidos. Hablábamos un poquito en el canal, en el episodio pasado, sobre las causas de la enfermedad y les decía que que una de las causas de la enfermedad es el mal uso de los sentidos. Y ahí les decía que nosotros absorbemos el mundo a través de lo que vemos, de lo que comemos, de lo que olemos, de lo que escuchamos y lo que nos ponemos en la piel. Entonces, si yo soy una persona de mucho fuego, por ejemplo, yo ya tengo mucha condición, digamos, mucha cualidad caliente. Entonces, si yo estoy constantemente comiendo además alimentos que son muy calientes, pues probablemente este fueguito se me vaya a salir de control, porque calor más calor es igual a más calor. Yo tal vez, siendo una persona muy caliente, con mucho fuego en mi cuerpo, voy a necesitar enfriarme un poquito. Entonces, sabiamente voy a saber qué elegir en mi entorno para que me refresque. Esa es la importancia de los elementos y por eso soy muy enfática en ellos. No quiero que aprendan y hablen de Vata, Pitta y Kapha sin entender de base cuáles son los elementos y cuáles son sus cualidades. Entonces, aquí nos vamos a estar constantemente poniendo las gafitas de los cinco elementos y ver todo a través de, ok, esto está frío, esto está pesado, esto es bastante húmedo, esto está seco, para entender qué necesito, ¿vale?
Entonces, hay otras cualidades que son un poquito más difíciles de comprender, no voy a profundizar mucho en ellas, que son las cualidades, por ejemplo, de obtuso, agudo, suave, duro, liso, áspero. Digamos que para efectos prácticos no vamos a profundizar mucho en ellos para no enredarnos. En otro momento de pronto profundizamos en esas cualidades. Ahora bien, vamos entonces a estudiar un poquito los elementos como tal. Entonces los elementos eh, como tal son algo más tangible que las cualidades en sí y representan, pues son como metáforas simbólicas o un poquito poéticas para intentar comprender como la creación, la naturaleza en sí. Entonces son ideas, también son ideas. Vamos a empezar entonces con la tierra. La tierra es, bueno, su forma material es lo sólido, ¿sí? Todo lo que es sólido, como una piedra, como este cuerpo, ¿sí? Todo lo que sea sólido quiere decir que tiene elemento tierra, ¿sí? Porque puedo coger, puedo tocar. Las cualidades de la tierra es que es fría, seca, pesada, burda, ¿sí? Todo lo que es burdo, nuevamente, es lo que yo puedo, como que tiene sustancia, lo que es burdo. Es densa, es estática, ¿sí? Es bastante estable y es muy sólida. El sentido que se relaciona con la tierra es el sentido del olfato. Cada sentido se relaciona con un elemento y es la idea de solidez en toda la naturaleza. Otra vez, todo lo que tenga forma sólida ya sabemos que tiene elemento tierra. Y el órgano de acción es el ano, ¿sí? Luego profundizamos un poquito sobre qué significan los órganos en acción. Tenemos también 5 órganos: ano, genitales, boca, manos y pies. Luego hablamos un poquito de eso. El agua es la idea de fluidez y todo lo que puede fluir es porque tiene agua. En nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestra sangre tiene elemento agua porque nuestra sangre fluye a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Todo lo que son las salivas, ¿sí? Todo lo que el agüita que humecta mis ojos, mi canal vaginal, o sea, el agua que humecta mi piel, todo eso es elemento agua en mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si una persona no tiene mucho elemento agua, pues va a tender mucho a qué? A la sequedad. ¿Cuáles son las cualidades del agua? La frialdad, si el agua es fría, el agua es húmeda, es el único elemento húmedo, es pesado, no es tan pesada como en la tierra, pero sí es bastante pesado. Pues cargue 5 litros de agua a ver si no le pesa, si no le pesa. Entonces en sí es pesada. También es un elemento bastante burdo, si a veces es fluido, si es algo que yo puedo tocar, puedo oler, puedo ver, puedo saborear, aunque no sepa nada, pero se considera que es burdo. Y es fluida también este elemento. Está relacionado con el sentido del gusto, ¿sí? Con el sentido del gusto y el órgano sensorial es la lengua. Y es muy interesante porque cuando yo tengo la lengua seca, o sea, si no fuera por la saliva, por esa agüita que yo tengo en la lengua, yo no puedo detectar el sabor. Una lengua seca no detecta el sabor. Y está relacionado con los genitales, órganos en acción, los genitales. Vamos con el fuego. El fuego es la idea déjenme reviso acá, la idea de la luz, del calor, de la transformación. ¿Qué pasa cuando yo pongo una vela en un cuarto oscuro? Se hace la luz. ¿Qué pasa cuando yo pongo comida en la olla del fogón? ¿Sí? Se transforma, unos vegetales, unas cosas crudas se transforman en un alimento cocido. Entonces, todo lo que sea transformación, luz y calor tiene que ver con el fuego. El fuego que tenemos nosotros aquí en la pancita, que se llama Agni, luego tendremos un episodio completo para hablar de Agni. Ese fueguito que yo tengo acá es lo que me permite transformar los alimentos que yo como, ¿sí? Cuando yo como un plato de cereales, de frijoles, de lo que sea, pues cuando defecamos sale una cosa totalmente distinta, ¿cierto? Y es porque tuvo un proceso de transformación y eso se da gracias al fuego. ¿Cuáles son sus cualidades? Es caliente, es el único elemento que intrínsecamente es caliente, todos los otros son fríos. También es seco, es ligero, es bastante móvil,
es fluido, se puede decir que el fuego es fluido, sí, por esa condición de danzar, cuando, más que todo cuando el viento lo sopla. Está relacionado con el sentido de la visión, ¿sí? Con los ojitos, el órgano sensorial. Y es bonito porque el fuego es lo que me permite también ver con claridad, ¿sí? No solamente transformar, bueno, transformar todo lo que yo veo, por ejemplo, es lo que me permite ver, tener visión. Entonces, por eso está relacionado con los ojos. Y el órgano sensorial son los pies. Y tiene que ver mucho como donde pongo mi ojo, donde pongo mi meta, ahí se dirigen mis pies para caminar. Bueno, vamos con el elemento aire. El elemento aire es la idea de movimiento, ¿sí? Todo lo que se mueva en mi cuerpo es gracias al elemento aire. Ejemplo, que yo pueda mover mi hombro, porque el elemento aire me permite mover el parpadeo de mis ojos, ¿sí? El movimiento de mis cuerdas vocales, el movimiento de mis heces hacia abajo, de mi orina, o sea, todo lo que sea movimiento, movimiento del pensamiento, ¿sí? Todas las ideas que van para acá, para allá, son gracias al movimiento del elemento aire. Su estado es ser gaseoso, sus cualidades de ser frío, seco, ligero, es muy sutil, ya es un elemento muy sutil, casi no podemos percibir a través de los cinco sentidos, es muy móvil, muy inestable. El sentido que se relaciona con el aire es el tacto, ¿sí? El sentido del tacto, la piel, entonces su órgano es la piel y el órgano en acción son las manitos. Vamos con el elemento éter. El éter es la idea de conexión. El éter es el espacio-tiempo, es el vacío, es la conexión. Su estado natural es lo etérico y se dice que gracias al éter nosotros tenemos esa capacidad de sentir que hay algo más, ¿sí? Que no solamente somos materia burda en este mundo, sino que nos permite conectarnos con ese más allá, ¿sí? Con esa divinidad, con esa inteligencia cósmica. Claro, una persona con mucho elemento éter pues va a ser muy conectada en aspectos más sutiles, no tanto con el mundo material, sino con este campo astral que es mucho más sutil. ¿Cuáles son sus cualidades? Es frío, seco, ligero, sutil, muy sutil. Se dice que es estático o estable porque el vacío en sí está ahí, él no se mueve y es gracias al vacío y al espacio que todos los elementos pues pueden existir, hay un espacio para que existan, ¿sí? Está relacionado con la audición, ¿sí? Su órgano entonces sensorial es el oído, se dice entonces que el éter vive en el oído y está relacionado con los órganos del habla. Y eso es súper interesante porque ya sabemos que cuando nosotros no podemos oír bien, pues no podemos desarrollar adecuadamente el habla. De hecho, es por eso que las personas que son sordas, que no tienen la audición desarrollada, pues no pueden hablar, porque no saben cómo suena y cómo sacar la voz. Bueno, esto a nivel de los elementos de ideas, pero venga, revisemos un poquito cómo se empiezan a ver estos elementos a nivel físico y a nivel de personalidad. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Y ojo, todavía no estoy hablando de doshas, estoy hablando de los meros elementos, porque eso es la base son los elementos. Entonces, bueno, hablemos un poquito de cómo se ven los elementos en la personalidad. Entonces, el éter, el elemento éter, en sí podemos decir que es como la esencia pues de la propia mente, ¿no? De la propia mente. Las personas que tienen mucho éter, ¿sí? En su constitución, ¿sí? Que tienen mucho éter en su cuerpo físico, mental, son personas que son muy soñadoras, ¿sí? Acuérdense, ellos van con mayor facilidad a ese campo a ese campo astral, a ese campo etérico, ese campo más de las energías. Entonces, son muy soñadoras por naturaleza. De hecho, se les puede tildar mucho un poco como de vivir en las nubes, ¿sí? Como, ay, pero usted mantiene en las nubes, porque son personas que están más allá que acá, tremendamente creativas y el éter también les da esa cualidad de ser muy creativos.
Son personas que tienden a tener una voz suave, sí, sutil, sutil. Acuerden que el éter es sutil, es quieto, entonces una voz suavecita. En general tienen una personalidad bastante pasiva, bastante tranquila. Son personas de poca intensidad. En general no ven muchos límites, pues no, como que aceptan todas las posibilidades, porque en el mundo de los sueños todo es posible. Entonces son personas que no ven límites como en muchas cosas. Dar seguimiento a sus ideas puede ser un reto bastante grande porque tienen ideas pues muy locas y como demasiadas ideas. Entonces a veces aterrizar todo eso que tienen en su cabecita puede ser un poco difícil. Como les decía, a nivel físico, el espacio donde lo podemos encontrar en las cavidades de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los huesos, si bien son sólidos y tienen la dureza, tienen elemento tierra, los huesos son porosos, ¿sí? Son porosos y ese hueco, ese vacío, se puede decir que es el elemento éter. En los oídos, que de por sí ya el elemento éter vive ahí, pues son, sí, son cavidades, son huequitos, podemos decir ahí está el espacio, sí, ese vacío. El aire y la personalidad. A ver, ¿cómo es el aire y la personalidad? Las personas de mucho aire, pues ya sabemos que el aire es el elemento más móvil de todos y es el que más se mueve, el viento va para allá y para acá. Entonces las personas que tienen mucho aire van a ser como personas muy como burbujeantes, como entusiastas, como esas personas que están todo el tiempo moviéndose, que son muy expresivas. Yo tengo bastante aire, yo soy muy expresiva y todo el tiempo estoy moviendo mis manos. Recuerden que el aire es la idea de movimiento. Entonces muevo mis manos, muevo mis ojos, soy muy expresiva. Solemos hablar mucho y rápidamente, a veces toca bajarle un poquito a las revoluciones porque tanto movimiento nos puede llevar a la hiperactividad, entonces nos movemos rápidamente, reaccionamos usualmente con mucha velocidad a las situaciones que nos rodean, no solamente como por ejemplo voy caminando y me voy a caer, como que reacciono rápido, o también cuando pasa alguna situación, las personas de aire nos movemos, somos muy adaptables, somos muy flexibles, nos adaptamos con facilidad a los cambios. Eh, Cuando el aire empieza a estar fuera de equilibrio de la persona, pues esta se tiende a volver, como les decía, hiperactiva, ¿sí? Un exceso de movimiento en el habla, en el pensamiento y físicamente, y podemos ser impulsivas. Las personas con mucho aire es eso, impulsivas es como pum, el impulso de moverse rápidamente. Preocupación excesiva, nos podemos abrumar y su voz puede ser irritante a los demás, como eso de tan muy estridente y muy rápida, entonces la gente se puede irritar. Eso a nivel como de la personalidad y un poco más sutil, pero físicamente el aire, les decía, es lo que me permite el movimiento físicamente. Gracias al aire mi corazón bombea, mis pulmones hacen su movimiento, ¿sí? Las heces, todos los órganos en el cuerpo se mueven para hacer lo que tienen que hacer. Por eso cuando hay algún desequilibrio, no sé, los tics involuntarios, eso es que se mueve uno el ojo, tiene un tic del cuerpo, de la voz involuntario, uno dice algo está pasando con el aire porque se está moviendo de una manera eh, pues como que no debe ser, fuera de control. Bueno, vamos con el fuego. El fuego, ya dijimos que es la fuerza de la transformación. Entonces, el fuego es el responsable de la digestión, ¿sí? De todos como los alimentos que entran a través de los cinco sentidos y de la comprensión de la información. Entonces, una persona que tiene mucho fuego es capaz de comprender, de analizar muchas cosas. Habíamos dicho que es caliente, seco, ligero. Las personas que tienen mucho fuego son personas apasionadas, ¿sí? Esos apasionados, intensos, ¿sí? Como de sentimientos fuertes, y el fuego es lo que da esa, sí, como esas ganas de hacer, de transformar, de digerir, ¿no? Eh, Son personas que también tienen como pensamientos muy claros y son muy agudos mentalmente, pueden ver todo con mucha claridad.
Acuérdense en qué hace el fuego en una sala oscura. Se hizo la luz, puedo ver, puedo discernir entre una cosa y la otra. Entonces, suelen ser personas muy claras, muy enfocadas y son muy orientados a las metas, ¿sí? Tienen la meta súper clara, donde ponen el ojo, ponen ahí la bala, ¿sí? Cuando una persona tiene el fuego en desequilibrio, puede que se vuelva demasiado intensa en lograr sus metas. Vamos a hablar un poquito sobre esto cuando entremos a Dosha Pitta, porque Dosha Pitta está constituido por fuego. Vamos a hablar un poquito más como sobre esa intensidad. Bueno, el fuego tiene entonces esa propensión a emociones calientes, como son el enojo, el resentimiento, los celos, la ira. También vamos a profundizar un poquito sobre eso cuando hablemos de Dosha Pitta. Bueno, vamos con el agua. Eh, el agua, el agua, el agua. El agua es ese elemento, entonces, primero que mantiene las cosas juntas. ¿Y cómo así que las cosas juntas? Es un elemento que cohesiona. Vamos a pensar en un terrón de tierra, ¿sí? Un terrón de tierra, cuando está muy seco, ¿qué sucede? Tú lo coges y como que se te desharinan las manos, como que se desarma. Cuando tú le pones un poquito de agua a ese tronco de tierra, como que lo juntas y ya toma más la forma un poco de la arcilla, se puede moldear porque las partículas de tierra se juntan. Entonces el agua tiene esa cualidad como de mantener las cositas juntas, un elemento que cohesiona. Entonces, por ejemplo, el sentimiento del apego, ¿sí? De querer que lo otro esté pegado junto a mí, tiene que ver entonces mucho con la presencia del elemento agua. También tiene que ver mucho con la presencia de estas emociones que son suaves y profundas, ¿no? El sentimiento del amor, de la compasión, de la bondad, la tristeza, la melancolía, son emociones muy acuosas. Pues son personas que tienen esta tendencia a estas emociones. La empatía es clave, el elemento agua es clave para que una persona pues sea empática. Eh, mm, una persona con mucho elemento agua, pues las lágrimas le fluyen con mucha facilidad y pues no de gratis uno le dice a alguien que no lloras, como ay vos tan seco, pues tan seco que no lloras, precisamente por esa deficiencia del elemento agua. Son personas muy queridas y desarrollan relaciones muy profundas, como a nivel muy profundo del corazón, ¿sí? Eso cuando tienen mucha agua en su ser. Es una persona que en general es muy dedicada, fluye mucho con la voluntad de los demás, entonces es muy obediente, sí es muy diligente estas personas. Por ejemplo, las madres, se dice que las madres, las mujeres cuando son madres también desarrollan y elevan un poquito el nivel de agua en su cuerpo, porque pues eso es lo que también les ayuda como a proteger a su hijo, ¿no? Esa sobreprotección puede venir a ir mucho del elemento agua, de querer como protegerlos, tenerlos cerca, que nada les haga daño, ¿sí? El amor, el cuidado viene mucho del elemento agua. Como les decía también en el cuerpo físico, pues el agua es todo lo líquido en nuestro cuerpo. Y finalmente vamos a ir con el elemento tierra. Recordemos que la tierra proporciona estabilidad, proporciona fuerza, fuerza son de la piedra, ¿sí? Es un poquito parecida como al agua, solo que es seca. Si la tierra tiene cualidades muy parecidas al agua, solo que si es muy seca y el agua es húmeda. Son personas que son muy estables, que son leales, que son muy confiables. Y la confiabilidad es, es sentirse uno enraizado, seguro en que la otra persona pues no te va a defraudar. Son personas que literal la confiabilidad de su firma, o sea, como que usted le cuenta un secreto a una persona con mucha tierra y es como se lo va a llevar a la tumba, o sea, porque esa es su firma, así ser confiable, ser suelo seguro para ti. Eh, a veces puede ser difícil saber cómo se sienten las personas que tienen mucha tierra porque como que sus pensamientos y sus emociones son eso, son como muy estables, entonces uno como que a veces no sabe cómo se sienten. Las personas de aire son súper inestables, entonces ahorita están contentos, en 3 horas están llorando y luego están felices y luego aburridos, son muy variables, el aire es así todo irregular, mientras que la tierra no, son muy estables y casi no sacan a flote sus emociones, entonces uno no sabe ni cómo están.
están como muy enraizadas a su interior, como que para adentro y difícil exteriorizarlas. La tierra en exceso puede traer o puede tender a la terquedad. ¿Sí? ¿Qué es la terquedad? Alguien que es difícil de mover. ¿Y cómo es la tierra? Difícil de mover, pesada. Entonces puede ser difícil para esas personas como cambiar de opinión. Suelen ser tercas. Incapacidad de cambiar el rumbo, ¿sí? De ser flexibles ante los cambios de la vida. Mientras una persona con mucho aire puede fácilmente cambiar, pasar de ir por acá y rápidamente al otro lado, las personas de tierra les va a costar demasiado cambiar ese rumbo, adaptarse a los cambios. En general es una mente que puede ser más lenta al entendimiento, ¿sí? Aprenden a largo plazo, pero con lentitud, mientras que una persona de aire, el movimiento del pensamiento coge las ideas en el aire rápidamente, mientras que a las de personas de mucha tierra les cuesta aprender, es como lento pero seguro, pero lento el aprendizaje. Su discurso se puede hacer difícil, son personas que no son de muchas palabras, a veces uno tiene la sensación de que tiene que sacarles las palabras, y muy para adentro, muy centrados. Y como les decía, a veces sus reacciones pueden ser casi inexistentes, pues como que no reaccionan mucho a nada, como que están ahí muy, sí, como muy estables, entonces no, es difícil detectar ahí como cuando algo les afecta, pues. Bueno, eso a nivel de personalidad, a nivel, bueno, físicamente ya hablamos que todo lo que yo pueda tocar, toda esta materia burda es gracias a la tierra. Y bueno, ya habiendo entendido como muy por encima también qué son los elementos, en el próximo video vamos a hablar ahorita sí de los doshas. Y los doshas son energías reales, o sea, son fuerzas, así como la fuerza de gravedad, pues esos también son energías y fuerzas reales. Y son tres, Vata, Pitta y Kapha. Y Vata es la mezcla de aire y éter, Pitta es la mezcla de fuego y agua, y Kapha es la mezcla de tierra y agua. Entonces vamos a entender cómo se van a comportar estas energías y cómo se van a ver a nivel físico, fisiológico y psicológico. Y de aquí van a poder sacar lo que yo denomino yo no, el Ayurveda denomina el Prakruti, que es la constitución ayurvédica por naturaleza, como tu genética, ¿sí? La genética vista a través de los 5 elementos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces, bueno, si este capítulo te gustó, pues por favor compártelo, dale corazoncito, mándaselo a las personas que este tema les puede servir mucho, porque esto es la base, pues para mí, como la base para el autoconocimiento muy profundo, como ir a lo elemental. Entonces, bueno, esa filosofía, esta medicina es hermosa y quiero tratar de compartirles lo más que pueda para que este mensaje llegue a la mayoría de las personas y puedan realmente tomar la salud en sus manos. Porque también en el otro episodio vamos a ver cómo equilibrarnos según las cualidades de lo que hay en mi naturaleza, en mi comida, en mi entorno, en el clima donde vivo. Bueno, todo tiene cualidades, todo me afecta. Entonces ahí vamos a empezar a entender cómo equilibrarnos y despertar ese sabio interno, porque aquí la médica no soy yo. Aquí el médico es usted y yo lo único que estoy sirviendo es como ese canal de información que le va a ayudar a usted a recordar cómo equilibrarse, ¿sí? Porque no es que no sepa, es que ha perdido un poquito la memoria. Entonces mi trabajo acá es ser canal de información para que usted despierte ese sanador interno. Entonces, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Abrazos enormes. Chao, chao.